Nuestra clase del día de hoy corresponde a los organizadores gráficos. Los organizadores gráficos, pues como su nombre lo indica, son unas técnicas que nos permiten poder manejar información que necesitamos para estudiar, para exponer, para repasar, para realizar alguna exposición. Entonces, el día de hoy vamos a ver específicamente dos organizadores. Uno es el esquema o cuadro sinóptico y el otro es el mapa mental. Pero antes de hablar del organizador gráfico, vamos a hablar del subrayado. ¿Por qué hay que hablar del subrayado? Porque para poder sacar un organizador gráfico, primero tengo que tener una información organizada. El subrayado consiste en destacar de alguna manera normalmente con una raya las ideas principales de un escrito. Como su nombre lo indica, y como podemos ver en la segunda oración, estamos destacando con una raya unas ideas principales de un escrito. El subrayado tiene unos objetivos. Su objetivo principal es apoyar la fase de lectura analítica para poder después tener un organizador gráfico y poder recordar elementos de una lectura que hemos hecho. Generalmente lo que se hace es subrayar sustantivos y también se pueden subrayar verbos. Vamos a mirar un ejemplo acá del subrayado sobre este corto párrafo sobre la bacteria. Una bacteria es un organismo unicelular. En la parte externa posee una capa llamada pared celular que la rodea. Por dentro y pegada a la pared se encuentra la membrana celular. Quiero que miremos las palabras que he subrayado aquí en este texto y miremos cómo un texto que antes tenía 31 palabras, pude dejarlo en 8 palabras. Organismo unicelular, en la parte externa está la pared celular y dentro la membrana celular. Ahorita más adelante vamos a ver cómo se puede utilizar eso en un esquema. Después de tener en cuenta qué es el subrayado y que para subrayar puedo hacerlo con los nombres, sustantivos o verbos, vamos a hablar del esquema, que es nuestro primer organizador gráfico. ¿Qué es un esquema? Es una manera de analizar, mentalizar y organizar todos los contenidos presentes en un texto. Es la expresión gráfica del subrayado. Es decir, eso que yo ya subrayé por allá atrás cuando estaba haciendo la lectura, me sirve para poder organizar un esquema. Además, ese esquema me va a servir también para poder realizar un resumen. Listo. ¿Cuáles son los elementos del esquema? Pues tiene un título, tiene una estructura de ideas, tiene unas ideas claves y secundarias y también unas palabras claves. La idea es que dentro de dentro de las ideas principales yo puedo colocar unos detalles y lo más importante es que en el esquema yo maneje palabras o frases muy, muy cortas, porque si lleno el esquema de muchísima información, texto muy largo, pues se me va luego dificultar utilizarlo para estudiar. Hay distintos tipos de esquemas. Está el esquema de llaves, que como podemos ver, pues tiene una llavecita, se maneja un título, una idea general, tiene unas ideas principales, ideas secundarias y detalles. Está el esquema de flechas, que podemos ver también su estructura organizada allí. Está el esquema numérico, que es muy similar a una tabla de contenido. Y está el que vemos muy común, que es el esquema de cajas. Entonces, cuando hacemos pues los cuadritos y colocamos dentro de esos cuadritos esas claves.
En este esquema de cajas quise traer el ejemplo de lo que se hizo con el subrayado ahora. De ese párrafo de la bacteria, escogí unas palabras claves y las traje a este esquema. Entonces podemos ver el título que está en azul, que es la bacteria. Se desprende una idea general acerca que es un organismo unicelular. Tiene una pared externa y tiene una parte dentro. En la pared externa sigue un detalle que está la pared celular y dentro está la membrana celular. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo logro organizar esta idea en un esquema, sin necesidad de que tenga mucha información, yo puedo explicar algo, utilizando mis palabras, complementándolo con otras frases. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir aquí, la bacteria es un organismo unicelular que tiene una pared externa. Dentro de esa pared externa tiene la pared celular y por dentro tiene una membrana celular. Eso me permite hacer un corto resumen de un texto. ¿Cuáles son los pasos para elaborar el esquema? Pues realizar una lectura comprensiva del texto. Ya vimos en la clase anterior el tema de comprensión lectora. Ese tema es de mucha práctica. En el tema de comprensión lectora, generalmente para el esquema que voy a utilizar, pues la comprensión literal, porque es muy específica. Me tiene que llevar a recordar algo que está en el texto. De pronto en un esquema yo no voy a utilizar la comprensión crítica, tal vez de pronto una comprensión inferencial, porque podría hacer un esquema comparativo de pronto de conceptos en un texto. Aplicar correctamente la técnica del subrayado, como lo vimos en la primera diapositiva, utilizar las palabras claves o frases muy cortas, elegir un tipo de esquema de los que les he enseñado, seleccionar el punto principal o concepto clave, extraer esas ideas secundarias, seleccionar esos conceptos subordinados a las ideas secundarias. Pues el ejemplo que yo les mostré de la bacteria es un ejemplo un esquema muy corto, ¿no? Pero un esquema puede ser muy amplio, porque usted desprende ideas de otras ideas, y depende mucho del tipo de texto que estemos leyendo. Después del esquema vamos a hablar del mapa mental. ¿Cuál es la semejanza entre un esquema y un mapa mental? Que son organizadores gráficos que nos permiten recordar, que nos ayudan a estudiar, que permite ordenar mis ideas. ¿Cuál es la diferencia? Que el esquema es estructurado, es decir, tiene palabras, tiene rayas, tiene flechas, tiene un orden. El mapa mental es un poco más libre. ¿Por qué? Porque el mapa mental tiene imágenes. Entonces, en el mapa mental yo manejo una lógica, pero es una lógica muy creativa, donde yo puedo manejar imágenes, colores, cosas que me recuerden de una manera muy fácil lo que estoy estudiando. ¿De qué depende la utilización de un esquema o mapa mental? Pues depende primero del gusto del estudiante. Los seres humanos tenemos dos hemisferios. ¿Qué pasa? El hemisferio izquierdo es el hemisferio intelectual, el que le gusta ordenar, el que le gusta los cuadros, el cuadriculado, el que maneja las estructuras. Obviamente todos tenemos manejo de nuestro hemisferio izquierdo, es el que nos permite decir, cumplir un horario, llevar un orden, respetar las reglas. Pero también está el hemisferio derecho, que es el hemisferio más libre, creativo, es el hemisferio que le gusta la música, que le gusta la pintura, que le gusta cantar, que le gusta bailar, que le gusta leer. Entonces, depende mucho de mis gustos. Los seres humanos tenemos un hemisferio generalmente más desarrollado que el otro. Entonces, las personas que les encanta dibujar y los colores van a preferir un mapa mental para estudiar. También depende mucho de la materia. De pronto hay materias que se van a facilitar más para un esquema y otras se van a facilitar más para un mapa mental. Miremos los elementos del mapa mental. Ellos cuentan con una estructura orgánica radial a partir de un núcleo.
Entonces, hay un núcleo, que ya les voy a enseñar la diapositiva, que nos muestra a través de unas líneas, unas ramificaciones. Acá les estoy mostrando un mapa mental sobre el mapa mental. Entonces, en el centro tenemos el título principal, que es mapas mentales, y nos representa un dibujito pues, de una persona allí con un mapita dentro de su cabeza. Tiene unas ramificaciones en colores, está la azul, que es la mejora, el color amarillo, que es facilita, el rojo maximiza, el café aumenta, el lila disminuye y el verde potencia. Miren que dependiendo de la palabra que vamos a utilizar, entonces se hace un dibujo. Entonces, en el caso de ¿qué permite el mapa mental? Pues potencia. ¿Qué potencia? La creatividad. ¿Qué mejora el mapa mental? Mejora la memorización. Y se representa con un dibujito de una persona con algo amarrado en un dedo. ¿Qué mejora el mapa mental? Mejora el análisis, representado con una lupa. Mejora las decisiones, representado con un checklist. Mejora la solución de problemas, allí colocan una curita. También mejora la capacidad. ¿Qué facilita ese mapa mental? Facilita el estudio, entonces lo representan con un cuadernito y un lápiz. ¿Qué maximiza? Maximiza las asociaciones, aumenta la concentración, la inteligencia cognitiva, disminuye tiempos y planificación en el estudio. ¿Por qué disminuye tiempos? Porque si yo he hecho una lectura comprensiva, donde he rescatado unas palabras claves a partir de mi comprensión literal, entonces hago o un mapa mental o un esquema y yo no tengo que volver de nuevo a la lectura, porque ya tengo una herramienta donde he consignado primero lo que entendí. Entonces yo entendí unos conceptos y los traslado a una herramienta que se llama esquema o mapa mental y eso me va a permitir a mí recordar. Recuerden que en la comprensión lectora lo más importante es recordar porque lo comprendí, no recordar porque me lo aprendí de memoria. Entonces cuando yo realizo la comprensión lectora, porque lo hice de manera inferencial, porque lo hice literal, porque pude establecer también unas críticas sobre ese texto que leí, para mí va a ser muy fácil explicarlo. Y la manera para recordarlo, pues va a ser la técnica que esté utilizando, sea mapa mental o sea, el, el, el esquema. Por acá me está escribiendo Yuri que no se puede conectar. Muchachos, ¿ustedes me están escuchando? Yo sí. ¿Sí? Sí, profe. Es que Yuri me está escribiendo al interno que no. Yo también. Ah, entonces fue que a ella Sí, le cayó profe, fue que lo se que le pasa cayó. es, ella tiene una complicación como que en la zona, ella me dijo, Claro, bueno, listo, no hay por lo de problema. la casa, entonces pues igualmente lo estás grabando Sí, sí. y ahí se lo mandamos. Ok. Bueno, entonces les decía que la diferencia entre el mapa mental y el esquema depende mucho de nuestros gustos. Vamos a dejar una tarea. La lección 3 les voy a subir una lectura que se llama Inteligencia Emocional y ustedes van a hacer un esquema y van a hacer un mapa mental, o sea, van a utilizar las dos técnicas. La van a subir al foro y la vamos a socializar en 8 días, ¿sí? En la clase que vamos a tener en 8 días. Porque a partir de ese esquema y ese mapa mental vamos a aprender también cómo se hace el resumen, cómo se hace la síntesis, que también es una técnica que nos permite ayudar en la parte del estudio. Bueno, ¿alguna pregunta? No, profe. Profe, las diapositivas las va a subir al QDF. Sí, sí, claro, yo también las voy a subir.
No, profe, hasta el momento todo bien. Pues Sí. quedó todo claro. Ah, bueno, niñas. Entonces voy a subirle las diapositivas, voy a subir el video a YouTube para poder mandarles el enlace y la tarea que hay que hacer, ¿listo? Listo, profe. Listo, Bueno, profe. niñas, se cuidan ¿Qué tiempo mucho. tenemos para la tarea, profe? El plazo es en 8 días, porque en 8 días deben tener la lista para socializarla acá. Ah, listo, ¿Listo? O perfecto, sea, profe. tienen 8 Listo. días para que la hagan. Bueno, niñas, se Muchas cuidan gracias, mucho, profe. que Igualmente, estén profe, que bien. tenga Muy buena noche. amable. hasta luego. Buenas Bueno, noches. chao. Buenas noches, niñas. Buenas noches.